Hola, buenas tardes. Estamos aquí el día de las votaciones y he tenido la suerte de que el señor François Meilland me haya concedido una entrevista aprovechando los tiempos tan convulsos que hay aquí en Cataluña. El señor François Meilland, por quien, si alguien no lo conoce, es suficientemente conocido, pero si alguien no lo conoce, pues es un policía, fue policía desde 1986 al 2001. Perteneció a la infantería de la aviación de las Fuerzas Armadas Suizas. Fue miembro del Servicio Secreto de Inteligencia Militar, escritor, colaborador con muchos medios de comunicación, sobre todo suizos, pero él se define más como político y humanista. En sus quehaceres diarios tiene una empresa de asesoría financiera. En el 2018 forma una asociación o plataforma, no sé si quiere llamarle plataforma o asociación. Es una asociación. Que se llama Cataluña Pueblo de España y es sobre todo para la lucha contra la falsa propaganda separatista. Tiene denuncias al Vaticano, tiene denuncias en el Vaticano de la Abadía de Montserrat. Ha mandado informes a la ONU de la Policía Política del Procés. Denunció al diario El Temps por meterse con él. Ha mandado informes al Parlamento Europeo y tiene también denuncias a la Fiscalía de Barcelona. Si me dejo algo, que supongo que sí que me dejo, estamos aquí para que tú nos lo aclares. Bienvenido, Meilland, y adelante, te doy la palabra para aumentar algo del currículum que yo he dicho. Bueno, muchas gracias. Y el honor es en principio para mí de ser con vosotros. Es un día importante porque es el domingo 10 de noviembre de 2019 y es la, no sé si se dice así, es la cuarta vez que se vota en general en 4 años. Yo lo digo porque es un argumento que sale muchas veces, muy regularmente desde una semana. Sale muy regularmente dentro de los medios de comunicación extranjeros. Los medios de comunicación extranjeros, no todo, pero en Europa occidental, porque yo veo sobre todo en Suiza, Alemania, Bélgica y Francia, y hay una manera de describir España. Van a votar por la cuarta vez en 4 años. O por fin ha cambiado el dictador Franco de sitio. ¿Sabe? Hay una manera de un poco de castigar con ironía, y es por eso que yo lo digo ahora, porque si no me doy cuenta de la manipulación, porque son manipulación mediática, y llego hoy en Barcelona, lo que me queda automáticamente es eso. Van a votar, pero qué rollo, la cuarta vez en 4 años. ¿Qué demografía es? ¿Cómo puede funcionar una España así? Y casi se entiende que hay una parte que quiere seguir, porque no es posible de continuar así. Es por eso que sí es un día importante también porque a las 8 próximamente, probablemente que los CDR, que son los comités de la defensa de la República, es una ideología que viene de Cuba, que son ciudadanos que se dice mejor patriota que los otros y que denuncia a los vecinos, que no comparte la misma ideología y que hace presión y que ejerce violencia psicológica y violencia física. Hoy, como los días antes, los CDR probablemente que va a cortar la meridiana, que no está muy
Lero de aquí. Es un día, bueno, es un día especial porque tiene la votación, es un día habitual porque es casi el 20 día de guerrilla urbana en Barcelona en 2019 y para mí es un honor de ser con vosotros en primera línea y lo agradezco muchísimo. Sí, pero bueno, como es la semana dedicada a Santa Rita y yo soy creyente, yo le diría a Santa Rita que Santa Rita, sálvanos de este tema. Bien, esto, querido Meylan, es una entrevista. Sí. Y como tal, te tendré que hacer las preguntas que corresponden a una entrevista. Muchas gracias. Primero, la gente nos preguntamos cómo una persona que no tiene problemas de vida, tiene su empresa, todo eso, y en cambio se ha metido en este follón. Porque yo sé que tus padres eran españoles. Bueno, sí, tu padre. Sí. Tú eres suizo, residente en Suiza y todo, pero con unas ganas de lucha. Sí. Para meterte en este follón. Sí. No, hay gente mal pensada que no ve el motivo. Por verdad es una pregunta que me hace daño porque es una pregunta que yo mismo me he prohibido de me la hacer porque si me le haga, no, ¿cómo se dice? Me digo que estoy totalmente loco porque ahora tengo los problemas ahora. Antes no, ahora sí, ahora tengo una demanda, me ha tocado una demanda de un abogado notario suizo que trabaja con la ENC de Girona y con Diplocat. Muchas puertas se han cerrado en Suiza para mí de parte de los medios de comunicación. He gastado mucho dinero y no tengo una vida social normal desde más de 2 años y ahora yo tengo todos los problemas. Bueno, hay muchas. Antes en Suiza, con mi carrera de política, me distinto varias veces por otra lucha y una vez con un artículo de prensa en 2013, fue en febrero, dentro del periódico que se llama Le Temps, una media página, un artículo de yo mismo. Fue una época que yo combate los corruptos en Suiza y el título fue 1001 razones de votar este texto. Un texto que yo he apoyado contra el gobierno suizo, contra los lobbies, contra las grandes empresas de Suiza y por fin he ganado. Y después la 1001 razón fue utilizado por otra periodista por ilustrar otra de mi lucha contra el crimen organizado o el terrorismo que por verdad son violencia política. Por el caso de Cataluña también hay un mínimo, hay 1001 razón de luchar por este tema. Pero prefiero, porque no tenemos el tiempo de hacer tanto pregunta personal así, prefiero decir que ahora la pregunta no es por qué esa pesadilla nos toca. No, la pregunta justa ahora es decir, ¿cómo vamos a acabar con esta pesadilla? Después vamos a tener tiempo de la filosofía y de decir, bueno, ¿y por qué me toca a mí y no el vecino? Yo prefiero esta postura. En otras ocasiones tendremos tiempo. Sí. Bien, hay un tema que tú has comentado, que era la operación Minder. Minder, sí. Esta operación fue un tema que tú de esta operación sabes mucho. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito lo que era esta operación. Es un senador en Suiza, es un senador que fue político con el PLR. El PLR es el mismo que el PP. Él es el centro derecha y tenía, bueno, que tiene ahora mismo, una empresa familiar
y ha perdido mucho dinero con la quiebra de la compañía de aviación de Suiza que se llama Swissair. Y ha perdido mucho dinero. Y después se da cuenta que fue una empresa muy mal gestionada, comprometido, con clientelismo amigo, con banca suiza, bueno, todo un rollo, y que por fin son los pequeños que han perdido, los empleados, y él también ha perdido 500.000 de francos suizos con esta quiebra. Y ha luchado, bueno, se ha quitado de su partido político porque se da cuenta, esta época, fue en 2001, 2002, que el centro derecha no defiende en Suiza la clase mediana y tampoco los pequeños, y que fue muy comprometido con la quiebra de Swissair, con banquero privado y todo eso. Y ha hecho una lucha y ha hecho una ley, bueno, una propuesta de ley, una iniciativa que se llama una iniciativa en Suiza para prohibir los salarios prohibidos de los altos ejecutivos de la empresa multinacional como las grandes bancas, las grandes farmacias en Suiza, y para la obligación también que las cajas de pensión vota a las junta directiva, que vota, que representa a los pequeños, porque no fue obligatorio antes, y que un directivo, por ejemplo, que se va de la Banco Santander por el Credit Suisse, la banca Credit Suisse, que no puede tocar, el primer día que empieza su trabajo, que no puede tocar millones de bienvenidos, porque se hace así, y en todo el mundo, en América, en Francia, en España, pero en Suiza eso es prohibido ahora. Que sin trabajar un solo día, toca 2, 3, 4 millones de francos de bienvenida. Y que tiene un contrato de 16 o 20 páginas, que le dice que si gestiona mal o bien, si hace bien o mal su trabajo, después de 2 años, si se va con también un regalito. Por ejemplo, el señor Vasella, que fue el antiguo director de la farmacia, de la gran empresa farmacéutica que se llama Novartis, cuando se fue en febrero o marzo de 2013, se ha ido con un regalito de 72 millones de francos. Un regalito así. O sea, dicho de otra forma, independientemente de estos regalitos, que prácticamente era acabar con lo que nosotros le llamamos las puertas giratorias. Eso. Y el señor Minder, porque es de la parte alemana, alemánica, y después, ahora es un amigo, fue senador y solo, ha ganado dentro de su pequeño cantón, es el cantón de Schaffhouse, el pequeño cantón, ha ganado la selección con su iniciativa y fue senador, y también ha luchado por que su iniciativa, su escrito, se entra dentro de la Constitución. Porque se puede cambiar la Constitución suiza, pero necesita algunas reglas, un montón de firmas que se habla después dentro del Congreso, después que hay un voto nacional, y el voto nacional necesita la doble mayoría, los cantones y el pueblo. O sea, y él fue solo por la parte alemana, y por la parte francesa no había nadie por la parte francesa, y yo le he apoyado por la parte francesa, y por fin hemos ganado contra todo, el gobierno, los partidos políticos, todo. Dicho en otras palabras, que fue el que se dio cuenta de que el centro derecha, si queremos llegar a algún lado, tenemos que empezar limpiando nuestra casa. Sí, totalmente. Una vez limpia nuestra casa, lo que está haciendo en estos momentos, por ejemplo, el PP actual, que está intentando limpiar su propia casa. Sí. Pero para poder llegar a
a una mayoría, tendría que verse un poquito en el espejo de Müller. Sí, pero si me le permite, por el PP, lo que no entiendo, y probablemente que es un poco, bueno, el sentido político en España con la transición democrática, que fue un ejemplo total, una constitución de 78 española que está casi perfecta, y no entiendo cómo ahora la criticamos porque está perfecta, que permite muchas cosas, y el PP probablemente que es un poco jove porque el PP no lo entiende. Por ejemplo, en Francia el centro derecha ha cambiado 2 o 3 veces de nombre. Sí, no, a ver, yo te dije el PP, pero te podía haber dicho también sí. De limpieza, sí. No solo de limpieza democrática, sino limpieza de leyes también, sí. legislativas. Sí, las leyes, sí. Pero te dije el PP como un ejemplo, porque también el ejemplo lo tienes en el Partido Socialista, en Andalucía, o sea, hemos llegado a un clientelismo de partidos que no son buenos. No. Totalmente razón. Ya hemos hablado del espejo Müller. Vamos a hablar ahora de otra poquita cosa. Perdone todos, pero... Yo lo mismo. En Barcelona hay muchos núcleos, como el tuyo, por ejemplo, que nos dedicamos a lo mismo. O sea, defender nuestros ideales, o sea, nuestros ideales como nación única, etcétera, siempre dentro de Europa, todas estos ideales que tenemos dentro todos. Sí. Pero somos muchos y hay unos que son más potentes y hay otros que somos más pequeñitos. Entonces, yo considero que el más potente en estos momentos es la sociedad civil catalana. Sí. Pero lo que hay una cosa que siempre me he preguntado es ¿por qué los que somos pequeños no nos acogemos todos al paraguas de la sociedad civil y en cambio andamos buscando siempre la guerra por nuestra cuenta? Es su pregunta. Sí. Bueno, es cierto que la sociedad civil catalana es la referencia. Cierto, es la referencia y tiene un poder de convocatoria increíble y es una suerte por Cataluña y por España. Y yo respeto muchísimo el trabajo de la SC y empezado, no, pero casi empezado con voluntario y gente ¿cómo se dice? De buena fe, de muy buena fe, voluntario de la SC. Como, no sé si tengo el derecho de nombrarlo la gente, pero como José Gutiérrez. Claro. No, a ver, hay una cosa que quiero dejarte clara. Yo, en todas mis conversaciones, sí. Nunca pongo mordazas. O sea, estás totalmente libre de utilizar todas tus palabras y todos los nombres que creas convenientes. Vale. Bueno, la SC fue fundado en 2012, es decir, un año después, dos lobbies muy potentes del otro lado, Diplocat, 2011, y la ANC, la Asamblea Nacional Catalana. Sufrimos la propaganda, las mentiras de la ANC en más de 40 países. Lo siento, Suiza es un país clave. Y más investigamos, más lo comprendemos ahora que eso llega del euro. Llega de los años 90 cuando una parte de la burguesía catalana llega en Suiza, en Zurich por ejemplo, y tenemos ahora testigo de banquero suizo con la Samsonite, con la maleta Samsonite llena de pesetas. Yo conozco un banquero que me decía, fue jovencito a la época, me decía, fíjate, una vez porque fue siempre el equivalente de 1 millón, 2 millones de euros dentro maleta, la burguesía catalana, dentro las bancas suizas. Y me decía, hace poco me decía, una vez, fíjate François, una vez hemos llamado compañero de la banca,
que fue, bueno, que yo no voy a decir la banca, pero fue una de las 3 de la época, ahora se queda 2, para ser 4 empleados de la banca para contar todos los billetes, porque por fin fue el equivalente de 6 millones de euros dentro de maletas Samsonite. Este dinero de la burguesía catalana fue también después con inversión inmobiliario, club de fútbol del Servet de Ginebra, y conocemos esas familias actualmente en Suiza, que está cerca del clan Pujol, más o un poco menos cerca. Pero sabemos también que la cara B, que la cara negra del PSOE, fue gestionado de la misma manera, ¿sabe? Eso es el núcleo suizo. Y lo siento, pero la SC no la he visto por nada en Suiza, por nada y por nada. Eso me molesta un poco, porque tengo mucho riesgo personal con mi empresa, con mi dinero y yo con mi niño, porque soy ante de todo un padre. Y cuando veo la parte negra de la SC, que para mí es la parte negra, que son compromisos, que son políticos, compromiso, hacer un paso delante para 2 detrás, para mí no es de fiar. Lo siento, pero no es de fiar. Pero respecto a la convocatoria, la última convocatoria, pero la última convocatoria también lo mismo. Las imágenes y el mensaje no sale de España, no sale de Cataluña. En Suiza, 2 periódicos digitales dicen, una convocatoria. Por fin la parte no independentista se despierta, por fin, en octubre, se despierta en octubre de 2019. No, se ha despertado el 8 de octubre de 2017, pero en Suiza, por fin se despierta, fue según la policía 65.000 y fue mucho más, ¿sabe? Lo siento, con los medios, la pasta, los medios, los apoyos políticos que tiene la SC, para mí es una lástima. El muy poco resultado efectivo que ha cumplido ahora mismo en comparación con otra plataforma, otra asociación que yo conozco también de aquí, con medio muy modesto, no sé si se dice modesto en español, sí. Modesto, y que lucha mucho más. Por ejemplo, lo siento, los segadores de los Maresme, otra persona que da casi la cara. Y es mi preocupación, bueno, mi preocupación no, la SC no es mi preocupación, porque tenemos un sede en Lausanne, estamos activos dentro de 6 países y no necesita por nada la SC, porque no hace nada, no compartimos casi nada de la lucha con ellos y no es mi preocupación. Pero cuando de vez en cuando lo veo un poco, porque la gente me lo dice, veo un poco así, parece un poco un equilibrio, que hay 2 partes aquí, los constitucionalistas y los separatistas, y que es un equilibrio y que hay gente que aprovecha de todo este rollo, y tanto en la parte de la SC que de la otra parte. Y como si es un juego un poco, pero es un juego muy sinistro, no sé si se dice así, sinistro, negro, funesta, porque por fin es la población que tiene los daños. Hay la población, y conozco mucha gente ahora en Cataluña que tiene daño con el trabajo, enfermedad, con cáncer, con divorcio, con todo eso, y no se puede jugar. Y, por ejemplo, porque estamos en noviembre de 2019 y en menos de 1 año hemos conocido 3 presidentes de la SC, bueno, es la realidad. Y cuando uno dice, que los separatistas, los independentistas son 2 millones y que debemos hacer con ellos, no, puede ser 20 millones, a mí no me importa. La ley es la ley. Que cuando no se cumple la ley, puede ser 20, 100 millones, no me importa. Las consecuencias que va a llegar, el supremacismo y una guerra posible, va a hacer mucho más daño que de frustrar 2 millones. Y para mí el discurso o el relato de la SC
le falta mucho, que como se dice, A ver, no en está España claro, diríamos no que está para claro. ti son muy blandos. No está claro, que quiere jugar un poco aquí, un poco aquí, no se hace así. Bien. Bueno, no es, Es tu mi opinión. punto de vista. Tu opinión, es tu Sí, opinión. lo que digo aquí, Es que estás aquí para poner tu opinión. sí, que si ve mañana el presidente de la SC, que yo le digo lo mismo. No, que no. Sé que no te ocurre, sé que no te escondes porque siempre Que no tenemos el has sido tiempo. valiente. No es una valencia. Que no tenemos el tiempo de jugar con eso. Lo que pasa aquí, se habla aquí, y yo le estoy estudiando muchísimo eso, y cada año me voy a hacer 2 días de viaje en Cracovia, en Polonia, y visitar los campos de la muerte, y he estudiado mucho el tema del supremacismo, y doy curso también en la escuela en Suiza, y lo hago gratuito, y acompaño en los cuerpos, en los campos de la muerte, para enseñar gratuito también gente, familiares, amigos, y se habla de supremacismo. El caso de Ruanda, de Burundi, la parte de los Grandes Lagos, que se llama en África la parte de los Grandes Lagos de los años 95, y mismo los Balcanes, empezado siempre de la misma manera, en la misma población, una parte o gente, porque por Burundi y Ruanda eso ha llegado de fuera. Una parte dice, bueno, hay una diferencia dentro de la población entre tú y tu vecino. Y eso empezamos aquí el supremacismo, porque cuando tú dices que tú eres diferente de tu vecino, jamás tú lo dices que eres diferente por menos, siempre que es superior a tu vecino. Y cuando tú dices y tú te crees superior a tu vecino, poco a poco tú le quitas todo su derecho, por fin su derecho de existir. Y eso siempre se termina con una guerra. Y no es un juego. Lo veo, lo siento, pero lo veo en Barcelona, en Cataluña, que por algunas personas que buscan el protagonismo, la fama, parece un poco un juego, pero no tenemos el tiempo por eso. No es un juego. Se habla del supremacismo. Supremacismo es el peor del veneno, el peor. Bien, aprovechando que tenemos aquí a la dueña de este gran despacho de abogados y abogado, quisiera darle ya un poco de entrada para hacer alguna pregunta. Bueno, gracias. Si me lo permite, Meylan. Sí, yo soy totalmente disponible. La pregunta que creas Gracias, conveniente. Santiago, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por haber venido. Estoy contentísima de que estés. Gracias a vosotros. Es un domingo y trabajáis un domingo. Inmenso y estoy muy contenta, muy contenta. Antes que todo, gracias por el chocolate. Nos ha traído chocolate, François. Chocolate suizo. Que además hecho con vacas suizas, o sea, con leche de vacas suizas. Bueno, casi como la gallega. Pero... El gusto, el más importante por el gusto final es siempre la leche. Es por eso que no tiene el mismo gusto que el chocolate de aquí. Cuando terminemos ya abriremos uno y empezaremos a probarlo. Yo quería preguntarle, sobre todo, si cree qué leyes cree que se podrían cambiar en Europa para evitar esto más adelante, porque claro, movimientos así supremacistas están saliendo en muchas partes, en muchos lugares, y tratar de que esto, y sobre todo que la gente joven entienda lo que realmente pasó en la guerra, exactamente lo que pasó, no lo que les han dicho que ha pasado, sino lo que realmente ha pasado, y ponerlo todo en su justa medida y no volver a caer en estos errores tan graves del supremacismo que llevan a matarse unos seres humanos con otros sin ninguna razón lógica. Sí, pero la pregunta es,
qué leyes él cree que se deberían Que sí, cambiar. sí, ¿qué leyes se pueden cambiar en Europa? Bueno, en principio pienso que se debe aplicar las leyes. No necesita de cambiar muchas leyes, que se necesita de cumplir la ley. Y por ejemplo, lo que pasa con las guerrillas urbanas actualmente aquí, lo que no entiendo es cómo se hace que no se sale el ejército. En Francia, en Suiza mismo, en Suiza se sale el ejército cada año. Y hace parte de la cultura. En Italia no hay una sola capital, de Torino a Palermo a Roma, o mismo hace poco he visto con mi pareja Napoli, que hay el ejército. En Alemania lo mismo. El ejército, creo que España tiene mucho complejo, y tiene el complejo de la dictadura, porque el ejército es una cosa, es un mal necesario, o es una escuela de vida. Bueno, tiene mucho aspecto por el ejército, y no lo digo porque estoy militar. El ejército es un medio para actuar, para ayudar el poder civil. Tanto que por fin sirven un poder civil, es bueno. Y no entiendo por qué no se aplica la ley, porque de cortar la meridiana, estoy convencido que hay ley que existe actualmente que prohíbe de cortar la meridiana. Sí. Por el supremacismo, muy simple. Hay un caso muy interesante en Austria, hace 2 años. Un diputado de Austria ha escrito o ha dicho cosas supremacistas. Su condena fue una obligación de viajar en Cracovia, en Polonia, de visitar los campos de la muerte y de hacer un archivo de su viaje. Si no lo hace, es la prisión. Eso me parece muy bien por un señor como el señor Torra, que le dice, tú te pagas tu viaje, tú vas a hacer una excursión en Polonia, una semana, tú visitas todos los campos y tú no haces un archivo. Si tú no lo haces, me parece que no necesita muchas leyes. Es el problema, es un problema occidental, del occidente actualmente, es que tenemos la sensación o el sentido que se necesita siempre nueva ley. No, que se aplica únicamente la ley existente y ahora no se aplica. Sí, pero aquí en España está clarísimo. Aquí, aplicando la ley y toda la ley, estaría el problema solucionado. Pero yo me refería en Europa. En Europa, ¿qué podríamos hacer a nivel de Europa, avanzando más hacia hacer más Europa, ¿no? Para que estas cosas no pasaran? Claro, es un problema, que lo conocemos muy bien, es el problema de la guerra de la comunicación. Porque oficialmente no hay uno de los 195 estados de derecho y 195 de los estados, incluido el Kosovo, que no está reconocido por España y por otros países, pero no hay uno que ha reconocido la fantasía de República Catalana, que es muy importante de lo decir, que la Cataluña jamás fue una entidad estatal, jamás. Pero por detrás hay un montón de comunicación, de guerra de la comunicación, y es por eso que el concierto de las naciones en Europa y en el mundo no son todos convencidos de lo que pasa aquí y hesitan y reflexionan mucho de cuál es el camino justo. Me parece que vivimos todos con Facebook, con Twitter y con todo eso vivimos todos con una potencia de comunicación increíble, es la más grande de la historia de la humanidad, pero
estamos todos muy mal informados. Y por eso el relato, bueno, el gobierno de España y los asuntos exterior y por Cataluña me parece que es la SC no han hecho su trabajo, hecho su trabajo, porque cuando tú invitas a una conferencia privada un periodista local por hacer la moderación y después le regalo 2 botellas de tinto, de buen tinto, y 3 meses después una cena. Es un periodista que después te encuentra muy simpático, y normalmente es un periodista un poco amigo por mucho tiempo. Y si en contrario, en el otro lado, no hay el gobierno de España o los asuntos extranjeros o la SC que está también aquí presente, bueno, fácil. Por ejemplo, yo los 12 últimos meses yo he asistido a mínimo 10 actos fuera de España del aparato separatista catalán. Por ejemplo, el Salón Internacional del Libro en Ginebra. Por ejemplo, la Diada de Berna. La manifestación del 12 de febrero por los, entre comillas, presos políticos de Ginebra. Acto en la Universidad de Ginebra hace poco. En la Universidad de Ginebra, siempre lo mismo. Componente del aparato separatista con un relato: España mala, España ha fallecido con su contrato social, España dictadura, Franco eso, todo eso, y España nos roba, y nosotros Cataluña queremos se independizar porque estamos republicanos, estamos demócratas, estamos muy europeos, mucho más que España, todo eso. Pero eso, en frente de eso, no hay un relato contrario. Y eso no se ha pasado durante los 12 últimos meses. Eso se pasó regularmente en todo el mundo desde el año 2012. El problema está aquí, es una guerra de la comunicación. Y bueno, y cuando, por ejemplo, voy regularmente en Bruselas para hablar con eurodiputados, y también el 12 de febrero pasado he ido en Bruselas, pero en el sede de la OTAN para el archivo de Cataluña Peuple de España sobre el peligro de tener un cuerpo militar, bueno, un cuerpo casi militar, que son los Mossos, fuera de control del gobierno de Madrid, casi con arma, en el centro de dispositivo de seguridad del continente, y que puede tener influencia de organización criminal, o de Rusia, o de Venezuela, o de otro, o de China. Bueno, para denunciar eso, yo he ido a la OTAN, al sede de la OTAN, fue el miércoles 12 de febrero, y cada vez que voy en Bruselas, en el Parlamento o en la OTAN, los diputados, los políticos lo dicen siempre: necesitamos al nivel europeo mucho medio para hacer el relato contrario de todas las potencias que intenta por la red de comunicación, de influenciar un voto o a favor de los separatistas o a favor de otra cosa. Todo se pasa al nivel de la guerra de la comunicación. Y no sé por qué no fue una prioridad de España. España tenía un enemigo muy potente desde años y no se ha dado cuenta o no ha mirado en la buena dirección. ¿Y ahora ha mejorado algo o igual de mal? Empieza, por ejemplo, en Suiza, España Global, la iniciativa del gobierno y también la embajada de España, he visto que van a preparar un acto de información en Zúrich este mes, en noviembre, y en Ginebra
el 16 de diciembre, que voy a participar también con voluntario de Cataluña Peuple de España. Sí. Bien, gracias. Que ya estamos fuera de hora, me acababa de decir, porque ya después se alargaría mucho el programa y tú sabes que esto es, el tiempo es oro en estas cosas. Claro. Yo te emplazo para otro cuando tú creas conveniente. Estaremos siempre a tu disposición, te damos las gracias. Yo lo mismo. Este es un programa que la Alianza Gallega y el restaurante Saudade nos promociona, por lo que lo de la Alianza Gallega es porque estamos metidos, lo que pasa que en estos momentos aún tenemos un poco de tiempo, estamos metidos en el mismo problema que está ahora Cataluña y no queremos llegar a ese extremo. Buenas tardes a todos y que Dios reparta suerte esta noche. Gracias.